Bueno, amigos, estamos aquí en nuestro cuarto podcast en el canal de Gato Chávez y el día de hoy estamos con una persona que conozco de toda la vida. Eh, Él es una persona demasiado importante también para mi vida y pues bueno, el día de hoy toca entrevistar a Rodrigo García. Lo conozco de toda la vida porque él es mi hermano y en esta ocasión pues bueno, lo invitamos al canal de Gato Chávez y pues bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por colaborar en este proyecto nuevo que son los podcasts en el canal de Gatito y pues bueno, vamos a comenzar contigo. Ajá, ¿cómo te llamas? Conmigo. Pues antes que nada, gracias. Un gusto poder colaborar contigo como hermana y también con un buen amigo como lo es Gatito y con ustedes en esto nuevo que están incursionando y que están haciendo, lo cual se me hace bastante bueno. Tomando en consideración que ahora lo más que se está perdiendo es el deporte y que las nuevas generaciones lo que menos tienen es a veces ese interés, ¿no? Entonces, si de algo sirve la tecnología, que sirva para acercarnos bien. más a los niños. Entonces, yo me llamo Rodrigo García, actualmente estoy en Club Sportium, ahí trabajo y pues bueno, al final del día han sido ya varios años trabajando tanto con Gato, con ustedes, como con Javi y pues bueno, al final del día han sido buenas experiencias y buenos momentos. Claro. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo es que empiezas tú pues en el medio del deporte? Quizás no a nivel profesional, sino desde tus inicios. O sea, ¿cómo es que empiezas a practicar algún deporte o que te empieza a llamar la atención algún deporte? O sea, cualquiera que hubiera estado presente en tu vida, ¿cómo es que empiezas a entrar en este medio? Pues yo creo que al final de cuentas, como todos muchos aquí, o como todos los hemos vivido, al final de cuentas, pues empezamos en una alberquita chiquita, ahí por División del Norte. Ahí mi abuelito nos empezó a llevar a clases de natación, ¿no? Me empezó a gustar mucho. Al final de cuentas también me gustaba mucho el fútbol, ¿no? En la escuela hacíamos deporte, entonces ya después fue cuando pues ya la alberca nos quedaba chiquita y pues bueno, decidimos cambiarnos a la alberca olímpica para ya hacerlo más formalmente y ya poder realizar más como la natación más en forma, que fue a lo que hacia lo que nos decidimos dedicar al 100% y pues bueno, al final de cuentas fue lo que nos dio más satisfacciones. Claro. ¿Cómo, cómo es este proceso de pasar de una alberquita? Pues sí, la verdad estaba chiquita, era una alberca sencilla, era una alberca pues prácticamente para enseñanza únicamente, pero vaya, yo recuerdo ese proceso, ese cambio, para mí un poco como obligado hasta cierto punto, donde pues sí, mis papás nos decían, tienen que practicar deporte. ¿Cómo sentiste tú ese cambio de la alberquita pequeña, una alberquita chiquita, sencilla, a lo que fue ya la alberca olímpica, una alberca mucho más grande, donde Javi te invitó a entrenar con el equipo? ¿Cómo sientes tú ese proceso de cambio? Pues al final de cuentas todos los cambios a veces son relevantes, ¿no? O sea, independientemente de si es una alberca chica o grande, digo, todos los cambios en la vida así son, ¿no? De repente son chicos, de repente te vas hacia lo más grande, entonces al final del día te tardas 1 o 2 días en adaptarte y en poder reconocer tu entorno y tu ambiente y pues bueno, al final de cuentas sufres, ¿no? Sobre todo cuando estás acostumbrado a un Claro. espacio mucho más pequeño, ¿no? Te vas a un espacio mucho más grande, donde tienes más lucidez, donde puedes ver más gente, donde es un entorno completamente diferente, pero bueno, al final del día terminas adaptándote, como te tienes que terminar adaptando a todo, y pues bueno, al final se terminas formando parte de la misma alberca y después es al revés, ¿no? Te cuesta más trabajo regresar a algo más chico Claro. cuando ya estás acostumbrado a lo más grande, ¿no? Desapegarte de, Exacto. de ese cambio, ¿no? Que sufriste. ¿Cuánto tiempo pasó de que llegaste a la alberca olímpica, como, pues vaya, como escuela técnica, a que Javi te invitó al equipo representativo? Pues lo que pasa es que creo que yo no íbamos con la idea de formar parte de un equipo, o sea, realmente íbamos con la idea de poder seguir haciendo deporte, que al final de cuentas eso debería de tomarlo toda la gente, los niños, en la actualidad como una parte formativa en cuestión de disciplina, ¿no? Al final de cuentas íbamos con una idea de, pues nada más poder nadar, disfrutar, ¿no? Y al final de cuentas
como todos los papás meten a sus hijos a nadar con el fin de no ahogarse, Claro. ¿no? Entonces, al final del día, eso realmente es a lo que íbamos. Después, solito se dieron las cosas. Si no mal recuerdo, fueron 3, 4 meses después de que entramos Súper a la alberca, rápido. que en principio no fue Javier, fue otro profesor que estaba encargado del equipo, que me ven y me invitan a formar parte como tal del equipo de la alberca olímpica. Ya después, cuando se va este entrenador, es cuando Javi toma como esa responsabilidad del equipo y es cuando ya yo me quedo con él tras varias situaciones que había habido ahí y pues ya decido incorporarme con él formalmente al equipo como a los 12 más o menos, no es cierto, como a los 10, 11 años aproximadamente. Ah, ok, o sea, tú sí sufriste como, o sea, esos cambios, ¿no? De primero llegar a la alberca, estar en escuela técnica, que un entrenador te llamara y ya después ya entraste como de lleno con Javi, ¿no? Al final del día sí, creo que ha sido un proceso, ¿no? Ha sido un proceso donde creo que he tenido la fortuna de haberme rodeado de buenos entrenadores, Claro. ¿no? De buenas personas, de buena gente, donde pues obviamente ellos te van llevando de la mano y has tenido un avance ahí muy significativo, ¿no? Incluso pues también cuando estábamos con el profesor Mario Díaz, pues obviamente él fue el que me empezó a enseñar todavía muchas más cosas, a pulir la técnica, ¿no? Y ya fue cuando realmente llega Javi, ¿no? Y es cuando nos empezamos a dedicar ya más todavía de lleno a la parte competitiva, ¿no? Se podría decir que hasta cierto punto Javi, pues fue mi mentor en todos los aspectos, ¿no? Claro. ¿Cómo es el proceso de estar dentro de un entrenamiento deportivo pues de alto rendimiento y o sea, el proceso de dejar el entrenamiento y empezarte a dedicar de manera, pues profesional, ya como adulto, a la misma parte del deporte? ¿Cómo es que lo decides o en qué momento se te presenta la oportunidad de? Pues es difícil, o sea, realmente el ser atleta de alto rendimiento es complejo porque es un trabajo de 24 horas. Digo, al final de cuentas es lo que te digo, ¿no? Al final de cuentas, quien realiza deporte de alto rendimiento o está iniciándose en esta parte o simplemente tiene una disciplina por el deporte, ¿no? Porque es difícil a veces llamarnos deportistas de alto rendimiento, pero bueno, quien tiene esa disciplina, pues sabe que debe dedicarle no solamente las horas de entrenamiento, ¿no? Sino el descanso, la alimentación, Claro. la concentración, debes de sacrificar amigos, familia, noches de fiesta. Entonces, realmente es lo que actualmente creo que ya mucha gente no está dispuesto a sacrificar sin tomar en consideración todas esas cosas buenas, lindas y experiencias que te traen, ¿no? Dentro de esta parte formativa del alto rendimiento, si le podemos llamar así, Ujú. pues bueno, te trae varias experiencias buenas, conoces gente, vas dejando amigos en el camino, que al final del día después los terminas viendo o recuperando. Y pues bueno, digo, al final de cuentas, todas esas buenas experiencias te llevan al final del día, como tú dices, ¿no? A la actualidad o en un momento donde yo creo que es como la parte clave de muchas personas, que es qué voy a hacer, qué quiero hacer o a qué me quiero dedicar, Exacto. ¿no? También a decir, pues a mí me gusta esta parte, ¿no? Entonces habrá quien le guste otra cosa. Digo, a final de cuentas, a mí me gustaba mucho el deporte, en sí todos los deportes, me gusta ver fútbol americano, básquetbol, béisbol, Ujú. ¿no? Yo creo que si hubiera sido también bueno en otro, pues a lo mejor hubiera sido también básquetbol o fútbol, no sé, ¿no? Al final de cuentas, la natación ha sido parte de mi vida, ha sido parte de mi formación y bueno, al final creo que eso es lo que a mí me da el punto para empezar a declinarme, a elegir sobre querer ser entrenador y enfocarme sobre esa parte, ¿no? Obviamente también buscando otros objetivos, ¿no? A nivel Claro. profesional. Claro, sí, pues eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Que desde que tú empezaste en esta cuestión del deporte, tenías muy claro que ese querías tú que fuera tu camino, ¿no? O sea, desde que empiezas como ya a dedicarte a nivel profesional, si podemos llamarlo así, en cuestión a competencias, a nivel competitivo y demás, tienes muy claro que eso es a lo que quieres dedicarte como el resto de tu vida, ¿no? Pues no lo tenía bien claro, o sea, al final del día realmente no era una certidumbre porque realmente
A mí también me gustaban dos, tres cosas más, pero al final del día, pues creo que, digo, a veces los caminos son muy raros, ¿no? Y al final del día Claro, terminas decantándote por las cosas que también te llaman la atención, ¿no? Entonces, por ahí dicen que estar en un trabajo y no disfrutarlo, mejor estar en un trabajo y exacto. disfrutarlo. Entonces, al final del día, yo disfruto lo que hago, disfruto ¿En dónde en dónde estás, no? estoy, tanto en este momento como en el pasado, ¿no? No me arrepiento de las decisiones y al final del día creo que la natación dentro de un entorno completo te deja muchas cosas, ¿no? Amistades, conocimientos, disciplina, constancia, este, trabajo en equipo, esfuerzo. Claro. O sea, al final de cuentas es toda una parte multidisciplinaria que te va formando en cuanto a tu carácter y a tu forma de ser. Ahora, ¿cuál fue tu primer trabajo como entrenador que tuviste? Y bueno, ¿cuál ha sido como, así de manera general o rápida, cuál ha sido tu paso por el deporte ya como persona profesional? O sea, tu primer trabajo que tuviste y cómo has ido evolucionando en ese aspecto profesional. Bueno, al final de cuentas, profesionalmente creo que nunca terminas de evolucionar. Claro, Siempre tienes que seguirte capacitando y mejorando y aprendiendo y sobre todo no caer en ese conformismo de decir, ah, ya lo hice, no, ya lo sé, pero digo, al final del día yo empecé como entrenador en Sport City, en algún momento cuando estaba. Ahí tuve la fortuna de conocer muy buenos amigos, tanto entrenadores y tener muy buenos alumnos que hasta la fecha todavía seguimos teniendo contacto, ¿no? Y bueno, creo que ahí fue donde yo empecé a forjar como este camino hacia ser entrenador, donde en base a cursos, a aprender, a talleres, a diplomados, a toda esta parte donde vas tú formándote y cursando para poder tener un conocimiento más vasto y más más amplio, amplio. ¿no? Entendiendo que, pues, lamentablemente en nuestro deporte, o al menos aquí en este país, no puedes tener todo al mismo tiempo, ¿no? Sino que al Claro, final del día tú tienes que ser el psicólogo, el nutriólogo, el exacto, de metodólogo, todo. el papá, la mamá, el todo, ¿no? Entonces al final del día, pues ahí yo empecé, ¿no? Y fueron casi 9 años ahí en las que estuve con el equipo de Sport City, ¿no? Cosechamos algunos triunfos, algunos logros muy loables, ¿no? Ahí fue donde tuve la fortuna también de conocer a Gato, de conocer a otros compañeros entrenadores ahí que actualmente están regados por todo Por el todos país, los incluso hasta lados. en todo el Ajá. mundo, ¿no? Y conocer muy buenos mentores que pues obviamente te ayudan a ir progresando y a obviamente ir subiendo tu nivel y te obligan a ir subiendo ese nivel que tú Claro, tienes para no también. conformarte. Ok, ¿actualmente estás en dónde? ¿En dónde trabajas actualmente? Actualmente trabajo en Sportium, En Sportium. actualmente. ¿Y cuál es el trabajo que desempeñas ahí? Actualmente ahorita ya es con una coordinación deportiva, ya es totalmente ajeno a lo que son las partes de las competencias, Claro, ¿no? Que al final de cuentas es un paso difícil que tuve que dar, porque al final del día, pues, sigue siendo entrenador, ¿no? Al final del día exacto. te quedas con esa pasión, pero pues también a veces la falta de apoyos de que no hay donde tú puedas dar entrenamiento, que no hay gente que te apoye, la misma asociación, federación o lo que sea, pues también te terminan a ti por decir, ¿sabes qué? Tienes que cambiar lo que te apasiona o lo que te gusta Exacto. por hacer otra cosa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sigues dentro del ramo de lo deportivo. Ahora me apasionan otro tipo de cosas, ¿no? Como Claro. la parte, pues, administrativa, la parte ahora de no solamente llegar a cierto número de personas, ¿no? Sino de tratar de impactar en un mayor volumen de gente, ya sea tanto niños como adultos, ¿no? Y el poder hacer tu mejor trabajo y poner tu mejor empeño, pues obviamente para lograr un mejor resultado, pero ya no a nivel como tan pequeño, sino un nivel un poco más grande, Masivo, ¿no? O ¿no? sea, Pues ya no buscar masivo, pero sí masividad. ya más con otro tipo de personas u otro tipo de Claro, población, ¿no? Y tratar de poner obviamente en contexto todos tus conocimientos y todo lo que has ido aprendiendo para que pues obviamente esa gente que también te necesita, pues apoyarla, ¿no? Ya no desde la parte formativa o el encaminamiento hacia un alto rendimiento, pero también, o sea, en los clubs claro, hay gente que quiere dedicarse al triatlón, que ahora está mucho de claro. moda, ¿no? Que al final de cuentas también en un punto a nosotros nos tocó
Ser ser parteaguas, ¿no? parteaguas, ¿no? De esa parte Del del triatlón, triatlón, claro. desde un primer selectivo que se hizo aquí en la alberca olímpica, creo que en el 2008, 2009, Ajá, sí, ¿no? Con exactamente. Patti Cebrián y Claudia Beristain, o sea, hace ya un ratote, donde empezamos a ser precursores de ese deporte, donde Exacto. estuvo un Jaime Gómez, entonces toda esa gente, todo ese boom, ¿no? En aquel entonces las competencias de triatlón costaban 500 pesos, ahora ya creo que cuestan 2,000, ¿no? Sí, Entonces claro. No, y aparte había muy poquita gente en la, ese momento en el la triatlón, ¿no? infraestructura ya es muy diferente, ¿no? En aquel entonces el triatlón de Veracruz era de 1,500 personas, ahora ya creo que son cuatro No, mil. ya, sí. Entonces, digo, al final de cuentas, en los clubs es lo que vives, ¿no? Esa parte, la parte ya más, como de otro tipo de persona, ¿no? Toda la Claro. gente, si le podemos llamar máster, ¿no? Que ahora ya también que las competencias de maratón, que las competencias que prepárame para esto, que prepárame para el otro. Entonces, Exacto. digo, ya abres tu campo de visión hacia un tipo de gente con mucho mayor necesidades, ¿no? Que Claro. solamente, pues obviamente una parte tan corta como es el entrenamiento en cierto tiempo. Sí, infantiles y juveniles, ¿no? Oye, justo en esta parte de, pues tu visión como entrenador que también tuviste infantiles, juveniles, preparaste gente, pues sí, desde cero, porque tuviste, yo recuerdo que tenías una generación bastante fuerte de niños que llegaron a Nacional y pues los agarraste de cero prácticamente, o sea, llegaste a Sport City con una población donde pues venían de la escuelita, venían de a lo mejor clases en grupo, pero pues sencillas, ¿no? O sea, donde solamente les enseñaban, pues no lo básico, pero sí a nadar solamente, pero no con esta visión de nivel competitivo. ¿Cómo es para ti este proceso de tener estos chicos que tomas pues casi de cero para llevarlos a un nivel nacional? ¿Cuánto tiempo tarda este proceso de que tú los tomas hasta que llegan a su primer evento nacional? ¿Cuánto tiempo te toma? Híjole, es muy difícil porque es muy difícil poderlo determinar. Sí, como dices, hay niños que en aquel entonces de la escuela de Sport City en aquel momento, bueno, creo que todavía se llama, Swim Academy, ¿no? En esa parte de la escuelita que teníamos, pues los fuimos llevando así poco a poco. Algunos niños desde los 5 años, algunos desde los 8 o 9 años, Ujú. ¿no? Pero al final del día es muy difícil poder determinar un proceso evolutivo o de desarrollo, porque al final de cuentas cada niño ya trae esa parte multidisciplinaria, ¿no? Al Claro. final del día pues hay niños que te llegaban y sabían jugar basquetbol, fútbol, americano, o sea, Ujú. todo, corrían y pues obviamente con esos niños el desarrollo de la técnica, de habilidades y todo eso, pues es mucho más Iba más fácil, ¿no? rápido, Porque al final de claro, cuentas tienen un desarrollo morfofuncional totalmente diferente, claro. ¿no? Y el ser multidisciplinario te da otro tipo de habilidades completamente diferente a la gente que nada más dice, pues es que nada más quiero llevar a mi hijo a natación Claro. y no quiero hacer nada más, ¿no? Ujú. Entonces, digo, al final del día un proceso normal te podría llevar con un niño de esa edad, pues por lo menos unos 3 o 4 años. 3 o 4 años, sí. Digo, y eso obviamente llevando un proceso estructurado, haciendo una buena Claro. planificación, ¿no? Viendo primero sus objetivos. Y obviamente creo que lo más importante de todo esto es siempre la comunicación del papá, ¿no? Y que el papá confíe en ti. Ujú. Porque al final de cuentas, digo, todos los papás con los que tuve la oportunidad de trabajar fueron niños que estuvieron, pues los 6, 7 años que yo estuve ahí, desde chiquitos conmigo y trabajando, pero al final de cuentas, porque creo yo que mi trabajo siempre fue honesto y Claro, sobre derecho, todo ¿no? eso. El no vender humo, como dirían por ahí, ¿no? Exacto. Y de repente decirles, no, yo le prometo que en un año van a llegar a Nacional y van a ser campeones olímpicos. No, digo, al final de cuentas, sí había papás que llegaban y te decían, no, incluso papás que te llegan y decían, oye, yo quiero ver a mi hijo en las Olimpiadas del 2022, ¿no? Pues bueno, Claro. está bien, ¿no? Pero primero hay que ver que el niño tenga ganas, que la escuela lo deje, o sea, que todo lo externo le permite el hacerlo, ¿no? Oye, o Entonces, no falta el que, bueno, ¿y qué le va a ofrecer a mi hijo por nadar con usted, no? sí, digo, al final de cuentas, siempre va a haber el qué le va a ofrecer, Claro. el qué le va a dar y pues simplemente le contestas pues todas mis ganas y todo mi conocimiento, porque Exactamente. digo,
al Es lo final más de que le cuentas, puedo como que uno ofrecer. sea millonario y le diga, te ofrezco esto, pues no, ¿no? Claro, o pagarle Y las al competencias, final ¿no? del día, pues obviamente hay gente que pues quiere estar en otros lados, que se quiere ir Claro. a lo mejor por cuestiones de trabajo. Hay papás que se tienen que mudar de estado, entonces, o se cambian de casa y ya no les queda Ujú. que vayas a tu club. Entonces, bueno, al final del Sí, día, muchos factores. creo que siempre el trabajo que tú haces cuando es bien estructurado, cuando le explicas al papá bien lo que va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, dónde va a pasar y a qué horas va a pasar, y sucede, pues obviamente los papás están contentos contigo y